título en esta mañana es Mi interés por este mundo fue crucificado. Ese es el título en esta mañana. Mi interés por este mundo fue crucificado. Y para ello le invito a que abra por favor su Biblia en la carta a los Gálatas, el capítulo número 6, perdón, los versos 14 al 15. Carta a los Gálatas, capítulo número 6, versos 14 y 15. Una vez más, el título de la enseñanza es Mi interés por este mundo fue crucificado. Voy a leerlo en Reina Valera 1960 primero y luego lo leeré en Nueva Traducción Viviente, que son solamente 2 versículos. Dice la palabra en Reina Valera 60. Pero lejos, dice el apóstol Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Verso 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es en Reina Valera 1960. Ahora lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra en Nueva Traducción Viviente, el mismo verso 14 y 15. En cuanto a mí, dice el apóstol Pablo, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Y el interés del mundo por mí también ha muerto. Verso número 15. No importa si fuimos o no circuncidados. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Eso es lo que habla en esta versión. Bien, el Señor ha hablado a Gálatas. Dios está hablando por medio del apóstol Pablo y escribe esta carta a los Gálatas, porque los Gálatas eran personas que estaban queriendo vivir muchos aspectos en la ley todavía de Moisés. Vivir aspectos todavía en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Pero Dios está usando a Pablo, al apóstol Pablo, para que él les muestre que hay algo muy importante y muy relevante por encima de la ley o por encima de las costumbres religiosas o por encima de cualquier otra cosa. Pudiese ser que un católico, con todo el respeto, pudiese ser muy tradicionalista, ¿no? Va a misa, se santigua, inclusive puede visitar sus muertos y le lleva velas a los muertos y le ora a los muertos, o tiene muchos santos, digo santos entre comillas, fotografías, imágenes en su casa de la Virgen María, de algún santo, etcétera, etcétera. Inclusive del mismo Jesús, aunque no hay imagen de Jesús. Pero lo puede tener en su casa, se puede santiguar y puede volverse muy religioso y muy tradicionalista. De hecho, la carta, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan habla claramente que la tradición de los hombres lamentablemente invalida la palabra de Dios. O sea que a veces la tradición de los hombres cobra más valor, lamentablemente, con relación a la verdad bíblica. Y eso es lo que nosotros debemos entender cada día o todos los días de nuestra vida. Entonces el apóstol Pablo está tratando de mostrarle a los Gálatas que debemos superar la ley, que debemos superar las cosas del Antiguo Testamento para entender un nuevo tiempo, para entender un nuevo pacto establecido en mejores promesas y sobre la sangre del Cordero. Es lo más importante que el cristianismo debe entender y debe conocer. Por lo tanto, lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 14 dice, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él está hablando algo muy importante. ¿Qué es jactarse? Jactarse significa gloriarse. El apóstol Pablo dice, mire, en cuanto a mí, que yo no me jacte, que yo no me gloríe de muchas cosas sin tener en cuenta la cruz del Calvario, la cruz de Cristo, que yo no me jacte de ser judío de judíos, que yo no me jacte de ser de la tribu de Benjamín, o que yo no me jacte de ser o de tener títulos,
Que yo no me jacte de tener quizás un buen trabajo, una buena casa o un buen carro. Estoy parafraseando. Porque pudiésemos ser o pudiésemos tener una vanagloria con relación a las cosas de este mundo. Hay cosas de este mundo que no son malas para nada. Tener un automóvil no es malo, una casa no es malo, un estudio, una academia, una preparación no es malo. Unas vacaciones en un lugar hermoso, paradisíaco, no es malo. Todo eso no es malo. Sin embargo, no podemos volvernos orgullosos de tales cosas o de tales eventos. Lamentablemente, el mundo sí vive sobre esas cosas. Y si usted se puede dar cuenta a veces en las cuentas de Facebook o de lo que tiene que ver las redes sociales, muchas personas hasta colocan comida, por ejemplo, están en un restaurante y le toman la fotografía a los langostinos que se va a comer. Y como que se jactan de el restaurante al que fueron y los langostinos que se van a comer o que se comieron. Otros dicen, no, estamos aquí en, no sé, en algún lugar y colocan cosas prominentes para que puedan sentirse orgullosos o puedan sentirse aceptados. En fin, hay una serie de cosas que pudiésemos pensar que se pueden colocar muchas cosas en las redes sociales para que la gente vea y para que para que nosotros nos sintamos bien o estemos gloriándonos de tales cosas o de tales eventos. Una persona se puede gloriar de su academia, de su carrera, de sus títulos. Otras se pudiesen gloriar del dinero que puede tener, de la posición en una compañía, en una empresa. Pudiese ser el manager de una compañía o pudiese ser una persona muy importante. En fin, cualquier cosa de esas pudiese quitarle la gloria a Dios. Las cosas que Dios creó en el mundo no son malas, todas son buenas. La Biblia dice que Dios creó el mundo y que Dios vio que era completamente ¿qué? Bueno, bueno, dice la palabra. Sin embargo, el amor por las cosas de este mundo son las cosas que cambian las situaciones. Por eso Pablo está diciendo claramente en el verso 14, en cuanto a mí, que nunca me jacte, que nunca me gloríe de otra cosa. ¿Se da cuenta? Note usted, de otra cosa. Y aclara, ¿de qué cosas? De que no, de algo diferente a la cruz. Él no se podía gloriar de otra cosa que no fuera diferente a la cruz. Eso quiere decir que Pablo sí se podía gloriar de la cruz. Sí se podía gloriar de tal evento, de la magnitud que había cobrado en la vida de Pablo tal evento. Dice entonces, de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, debido a esa cruz, hay una conexión. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. De ahí sale el título de esta enseñanza, de esta predicación. ¿Cuál? Mi interés por este mundo fue ¿qué? Crucificado. Eso es lo que los cristianos deberíamos entender día tras día. Escúcheme bien. Aunque usted, vuelvo y repito, tenga una buena posición, buen trabajo, esté viviendo en un buen lugar, nuestro interés por este mundo o nuestro orgullo por esas cosas no pueden cobrar valor, más que simplemente añadiduras que Dios nos da para poder vivir bien. Pero no podemos jactarnos de esas cosas o de un título. Yo puedo decir, yo soy médico o yo soy abogado o yo soy, y pudiésemos jactarnos de tales situaciones. Entonces, esas cosas son las cuales no nos podemos gloriar ni nos debemos gloriar. Como estamos en este mundo, lamentablemente este mundo sí tiene ese énfasis, el énfasis de la fama, el énfasis del reconocimiento, el énfasis de la gloria. Hay gente que vive obsesionada con el reconocimiento. Si tú regalas unas sillas para la iglesia, entonces la gente tiene que decir, mira, yo compré las sillas para la iglesia. Si tú regalas una cámara de video para la iglesia, dice, mira, fui yo el que compré la cámara para la iglesia. Pastor, por favor, anuncie que yo fui el que regalé la cámara. Si tú diezmas y ofrendas periódicamente, entonces tienes que decir, pastor, por favor, colóqueme como ejemplo porque yo sí diezmo y ofrendo en la congregación periódicamente. Entonces, pudiésemos sentirnos orgullosos
de acciones nuestras también, de lo que nosotros pudiésemos dar inclusive para la iglesia o hacer para la iglesia. Y eso es el mal ejemplo o no debería ser porque es orgullo falso. Por eso la Biblia está diciendo nuevamente que no me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque debido a esa cruz, y cuando la Biblia, cuando Pablo, el apóstol Pablo dice de esa cruz, no se está refiriendo, aclaro, no se está refiriendo al madero. No se está refiriendo al trozo de madera de 3 metros de alto por 1 o 2 metros de ancho. No se está refiriendo a eso, no se está refiriendo al pedazo de madera. Porque muchas personas pueden decir que es que ahí estaba la cruz importante, que lo que cobra valor es la madera. En Jerusalén, exactamente en el monte del Gólgota, hay una edificación y supuestamente las personas van allí y dicen que ahí en esa roca fue donde se colocó la cruz de Jesucristo. Entonces muchas personas, o lo que llaman los peregrinos, van a Jerusalén, pagan en este lugar, entran, pagan el ticket de entrada a este trozo del lugar donde supuestamente se colocó la cruz en esa roca y tocan con su mano ese lugar, se santiguan, etcétera, etcétera, hasta le dan besos a la piedra o a ese trozo donde supuestamente la cruz fue clavada o puesta. ¿Se da cuenta usted que eso se convierte en un misticismo? ¿Se da cuenta usted que eso se convierte en una irrealidad? Porque no es verdad. Pablo no está hablando ni del lugar, Pablo no está hablando ni del trozo de madera, Pablo no está hablando de la forma, sino que Pablo está hablando del evento que ocurrió, de la cruz. Cuando habla de la cruz, vuelvo y le repito, no es la cruz. Es que el sacrificio del Hijo de Dios en esa cruz, completamente diferente. Es el sacrificio de Cristo, del Cordero inmolado, del derramamiento de la sangre de un ser completamente santo, inocente, perfecto, único y amoroso. Ese es el significado relevante que Pablo le quiere dar para explicarle a los Gálatas que no hay nada más importante y que ni siquiera es el trozo de madera, es lo que ocurrió allí, en ese lugar, en esa cruz, en ese madero, en manos, en la humanidad del Hijo de Dios, Jesucristo, el Salvador. Eso es lo que usted y yo debemos entender prominentemente, aunque se hable cada vez en la Semana Santa, lo que llaman la Semana Mayor o la Semana Santa, aunque se exponga de pronto cada mes cuando se toma la Santa Cena, pero a veces no se toma el valor real, sincero, de lo que Pablo está hablando. Entonces luego continúa Pablo diciendo que si hay algo que cobra más valor que la cruz o que el sacrificio de Cristo en su vida o en la vida de los Gálatas, pues lamentablemente nos estamos gloriando de otras cosas, gloriando de cosas efímeras que al fin y al cabo se van un día a acabar o se van a perder. Eso es lo que dice la palabra. Entonces él dice, debido a esa cruz, que vuelvo y repito, no es la cruz, sino que es el sacrificio de Cristo en ese madero, en el mismo verso, dice, el verso 14, debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Wow. Pablo hermosamente o poéticamente dice, mi interés por este mundo, mi interés por este mundo fue crucificado. Y el interés del mundo por mí también ha muerto. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió allí? Que cuando conoció Pablo a Jesucristo y lo que él hizo en la cruz y lo que él realizó en su humanidad, todas las cosas que Pablo tenía por valor, perdieron el valor. Perdieron el valor de la fama, perdieron el valor del reconocimiento, de que le hubieran dicho a Pablo, doctor, doctor, porque Pablo era un doctor de la ley. Posiblemente le podían haber dicho a Pablo, doctor, posiblemente le pudieran haber dicho a Pablo, rabí o rabino, que significa maestro. Posiblemente él tenía de hecho un
cargo importante en el Sanedrín judío, era un cargo importante, relevante. Me imagino que él tenía reuniones con gente muy prominente y entonces él era muy alabado y muy elocuente, con palabras elocuentes y de pronto tenía buena posición, hasta su economía era muy buena. Pero cuando conoció a Cristo, todas las cosas cambiaron por completo. Cuando conoció el sacrificio de Jesucristo en la cruz, todas las cosas cambiaron por completo. Hoy debiese ser lo mismo. Con eso no quiero decir que usted no tenga la posibilidad de estudiar, de prepararse, de obtener, de comprar o de adquirir, pero que eso es completamente irrelevante y que no cobra valor absoluto con relación al sacrificio de Cristo en la cruz. Es todavía mucho más prominente el sacrificio de Cristo en la cruz. Es lo que hace que usted y yo como cristianos podamos reunirnos en ese nombre. Es lo que cobra valor, es lo que le da plenitud a la vida. Sin Cristo no hay plenitud, lamentablemente. Pudiésemos, vuelvo y repito, tener muchas cosas, pero lo que da plenitud a la vida es conocerlo a Él. El gozo eterno es conocerlo a Él. No hay otra cosa, no hay otra cosa, no hay otra fuente, no hay otra manera. Es conocer a Él lo que produce gozo en la vida de cada cristiano. Entonces, dice que Él perdió todo interés en el verso número 15. Perdón, en el verso número 14, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo, dice, fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Ya no hay reconocimiento que valga, ya no hay nada más, hay algo superior. Mire lo que dice Romanos, capítulo 6, verso 6, por favor. Carta a los Romanos, capítulo 6, el verso número 6. Perdón, estoy un poquito. Romanos 6, 6. La carta a los Romanos, el capítulo 6, el verso 6, dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Entonces, Pablo en Gálatas está haciendo trascendente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es lo que cobra mayor importancia en la vida de Pablo, en la vida de los creyentes, en la vida de los creyentes actuales. Eso es lo que debería cobrar importancia en su vida, más que cualquier otra cosa, más que cualquier otra circunstancia en nosotros. Ahora bien, Pablo nos lleva a los romanos y nos dice en Romanos 6:6, dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Entonces, dice la palabra, el apóstol Pablo está diciendo, mira, cuando le conocí, cuando conocí el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, también nuestro antiguo ser pecaminoso, o sea, el antiguo ser que teníamos nosotros éramos unos viejos hombres, porque cuando no conocíamos a Jesús, teníamos una vida completamente desordenada en varios aspectos, desordenada en lo espiritual, desordenada en organizar la vida espiritual nuestra. Estábamos alejados de la gloria de Dios, como lo habla Romanos 3. Estábamos completamente alejados de esa gloria, desorganizados completamente. No nos interesaba quizás cosas. Muchas personas vivían en el mundo de una manera desaforada, como dicen, living la vida loca, viviendo una vida loca, una vida crazy. Entonces muchas personas vivían esa vida sin sentido, vivían esa vida desaforada en el sexo ilícito, vivían una vida desaforada en las riquezas, gastando las riquezas que pudo haber tenido en prostitución, en muchas cosas. O quizás nada de eso, pero sí teniendo un afán por reconocimiento, un afán por la gloria, un afán por vivir bien, por vestir bien, por comer bien, un afán desaforado de muchas cosas. Y eso hacía que usted y yo no tuviéramos relación con el Señor. Era el velo que tapaba, el velo que no dejaba ver a Jesucristo.
el velo que no dejaba ver la verdad, aunque en el mundo se haya o se haya hablado de Jesucristo, aunque fuimos a muchas iglesias, aunque fuiste a misa, aunque fuiste a cultos, aunque fuiste a iglesias prominentes, aunque fuiste rezandero y rezabas el rosario y también cantabas, y aunque hacías muchas cosas, quizás todas esas cosas se hacían en la carne o en el alma, pero no tenían una profundidad porque no había un conocer profundo, no había un cambio, no había una transformación, que es lo que habla después el versículo número 15, que habla de una transformación. Entonces, algunas personas han llegado a la iglesia o han llegado a conocer a Cristo, de alguna manera, entre comillas, conocer, pero no han tenido una transformación. Han tenido simplemente un mero conocimiento. Hay gente que tiene mucho conocimiento, están aquilosados o pesados del conocimiento, pero lamentablemente no han conocido la profundidad de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso Pablo está diciendo que esa cruz, que ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, dice que entonces estábamos unidos a él. Y en el verso 6 dice de Romanos 6:6, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado. Eso quiere decir que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, tu viejo hombre y mi viejo hombre, lo que hicimos en el pasado, ese pecado que hacíamos ya no tiene valor, ya no tiene ninguna relevancia, porque también fue ¿qué? Crucificado. Dice entonces que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. ¿Con quién fue crucificado ese antiguo ser humano? ¿Con quién fue crucificado Marta, María, Sonia, Rosa, Nancy, Martín, Camilo, Antonio, Diego? ¿Con quién fue crucificado ese antiguo ser humano? ¿Con quién? Con Cristo. ¿Pablo también? Claro, también. Todo aquel que cree en Jesucristo, en ese sacrificio verdadero, fue crucificado en esa cruz. El viejo hombre murió por completo. Hay una nueva naturaleza, hay una nueva forma. Y eso lo permite solamente que cuando conocemos la cruz, cuando conocemos a Cristo. Entonces luego dice claramente, fui crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Para qué fue crucificado Cristo? Para que tú y yo también fuésemos crucificados juntamente con Él en la cruz y para que obviamente se perdiera el poder del pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque en el mundo, cuando estábamos en el mundo, el pecado tenía un valor. Cuando estábamos en el mundo, el pecado cobraba un valor. Y por eso nos gustaba pecar. Por eso a la gente le encanta pecar. El pecado es llamativo. El pecado llama mucho. Es el deseo de los ojos. Es el deseo de la carne. Cuando una persona tiene más, quiere tener más y más y más. El deseo del sexo ilícito, el deseo de los ojos, de la carne, quiere más y más y más hasta que se pierde por completo. Es un deseo por el mundo, un deseo desaforado. Pero eso es en el viejo hombre, en la vieja naturaleza. Ahora bien, lo que está diciendo aquí, que como fue crucificado ese ser humano juntamente con Cristo, entonces dice que el pecado ya no tiene más poder en nuestra vida. Note usted que los cristianos verdaderos, obviamente, ya no nos interesa, escúcheme bien, ya no nos interesa, una vez más, ya no nos interesa pecar, ya no nos interesa buscar en el lodo cenagoso, ya no nos interesa meternos en el barro o en el estiércol. Ya no nos interesa meternos en la basura. Ya no nos interesa comer con los marranos, con los cerdos, con las algarrobas de los cerdos, porque eso era lo que hacíamos en el mundo. Ya no nos interesa. Ya no nos interesa pecar. Ya no nos llama la atención, entienda usted. Por eso es importante cuando usted o las personas se preguntan, ¿cómo yo sé que soy un verdadero cristiano? ¿Cómo yo sé que conocí a Cristo? ¿O cómo yo sé que la cruz tiene más relevancia que otras cosas en mi vida? Cuando su pecado fue borrado, quitado en la cruz, y aparte de eso, cuando ya no cobra relevancia alguna el pecado, ya el pecado no tiene poder sobre usted, ya el pecado no tiene poder sobre su vida, ya a usted no le encanta pecar, le fastidia pecar,
ya rechaza el pecado. Cuando usted ya conoce el verdadero sacrificio, ya el pecado le parece asqueroso, sucio, degradante, ya no tiene ningún valor. Ya es asqueroso. Por eso dice la palabra, Pablo está concluyendo en este mismo versículo, ya no somos esclavos del pecado. Entonces, éramos esclavos del pecado, fuimos esclavos del pecado. El pecado gobernaba nuestras vidas, pero cuando conocimos la verdad de Cristo, el pecado perdió todo valor. El pecado perdió todo valor en nosotros. Ya no somos más esclavos del pecado. Ya no hay más esclavitud porque Jesucristo vino a libertarnos por completo. Mire lo que dice primera carta de Juan, capítulo número 2, los versos número 15 al 17. Primera carta de Juan, capítulo número 2, los versos 15 al 17. Amén. Dice la palabra: no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Verso 16. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Verso 17. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. Note usted, ¿amar al mundo es malo? ¿A qué se refiere el texto en primera carta de Juan? No significa que usted deseche el sol, las estrellas, la comida, el agua, las cosas buenas. ¿En el mundo hay cosas buenas? Sí, hay cosas buenas. En el mundo hay cosas interesantes. En el mundo hay cosas bonitas. El alimento es creado por Dios. Los cielos fueron creados por el Señor. La atmósfera, la antropósfera, las montañas, los países, los ríos, los mares. Ir a unas buenas vacaciones en un buen lugar, en un buen resort. ¿Es malo? No, no es malo. Porque está en un lugar donde Dios lo creó. ¿Esas cosas son malas? No. ¿Vivir en una buena y cómoda casa es malo? No, no es malo. Hay cosas que Dios creó para el hombre, para que el hombre las pudiera disfrutar y disfrutar bien. Eso está claro. Cuando la Biblia se refiere en primera carta de Juan al mundo, no se está refiriendo a esas cosas físicas simplemente. Se está refiriendo a algo más, a algo espiritual. Cuando la gente ama cosas del mundo que no tienen valor, que no tienen sentido para la espiritualidad, para ser verdadero cristiano, es cuando fallamos. Por eso dice la palabra, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Entonces, cuando amamos más las cosas de este mundo, repito una vez más, ¿cosas buenas hay en el mundo? Claro que sí. ¿Sirven y funcionan? Claro que sí. Pero no las debemos amar por encima de lo que realmente vale la cruz o de lo que es Cristo en nosotros. Cristo es el centro, Cristo es el núcleo, Cristo es la única verdad. Es lo que cobra valor en tu vida y en mi vida. Es lo que nos da sentido a la vida. Un hombre no le da sentido a la vida a una mujer, aunque hay mujeres que se enamoran intensamente de un hombre. Y está bien, pero no puede ser superior ese amor al amor de Dios. Claro, hay un amor que se llama el amor eros. Hay que hacer la diferencia entre el amor eros y hacer la diferencia entre el amor ágape. Grandemente hay que hacer la diferencia. Pero no puede superar ese amor al amor de Dios, porque entonces estaría amando las cosas de este mundo. ¿Qué es lo que amas tú más en esta mañana? ¿Qué estás amando más en esta mañana? ¿Qué cosas amamos más en este mundo? ¿Qué cosas deseamos con tanto anhelo que nos pueden desviar? Repito, ¿es importante? Claro que sí. Todos queremos cosas, todos anhelamos cosas, todos queremos salir adelante, comprar, adquirir, vivir bien. Está bien,
pero no pueden superar el valor inmensurable, el valor inaccesible, inmarcesible e inmensurable de la cruz del Cordero, de esa sangre maravillosa que te lavó, de esa sangre maravillosa que te perdonó, de esa sangre maravillosa que te atrajo con hilos de amor, diciéndote: yo te perdono absolutamente todos tus pecados, perdono todas tus faltas, perdono tus abortos, perdono tu homosexualidad, perdono tu idolatría, perdono tus malas palabras, perdono toda la basura que había en tu vida, perdono todo lo malo que hiciste. Perdono el odio que había en tu corazón hacia alguien, a un familiar, un hermano, un amigo. Perdono el odio que tienes hacia tus padres porque te abandonaron en alguna vez de la etapa de tu vida. En alguna etapa de tu vida, los padres quizás te abandonaron, el papá que te abandonó, ese padre que te abandonó y tú tienes un vacío de padre. Hay personas que tienen vacíos de padres porque el papá lo abandonó cuando era pequeño, o porque sencillamente ese padre murió y ese padre físico no estuvo allí. Lamentablemente, hay un vacío, había un hueco, y solamente Jesús es el que da la plenitud, es el que llena, es el que te va a llenar. Cuando hay una separación, o cuando hay una separación de un hogar, hay un vacío. Ya sea que uno de los dos cónyuges sufra más que el otro, el único que puede sanar la herida se llama Jesucristo. El único que puede perdonar la situación es Cristo. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él se llevó toda maldición, Él se llevó toda pobreza, Él se llevó toda ruina, Él se llevó toda enfermedad, Él se llevó todo tu dolor. Él en la cruz del Calvario. Eso es lo que Pablo quiere darle a conocer a los Gálatas. Gálatas insensatos, vengan, conozcan la verdad. No se pongan orgullosos con lo que tienen o con lo que son. Sean orgullosos con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Sean orgullosos con ese sacrificio maravilloso, porque ese sacrificio nos sacó de la mala experiencia, porque ese sacrificio nos sacó del pozo de la desesperación, porque ese sacrificio nos dio esperanza. No teníamos esperanza, pero ahora nos dio esperanza. Ese sacrificio nos trajo a libertad. Ese sacrificio nos quitó la esclavitud que teníamos con el pecado. Ese sacrificio pudo permitir que nosotros viésemos con claridad lo que es el mundo, las cosas de este mundo y lo que es Cristo. Por eso Juan en esta carta está diciendo: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Verso 16. Pues el mundo, mire lo que dice Juan, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posiciones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene ¿de dónde? Del mundo. Note usted todo lo que está resumiendo allí Juan, diciendo que hay un amor o un placer insaciable por lo físico. Cuando estábamos en el mundo teníamos placeres insaciables por el físico. Cuando conocimos a Jesús, todo eso perdió valor. Ya no tiene relevancia. Pablo era igual, ¿no? Pablo tenía mucha importancia, muchos títulos, mucho conocimiento, prominente, pero perdió valor cuando conoció la cruz del Calvario. Entonces, todas esas cosas pierden valor completamente. Nuestros logros, nuestras posiciones, nuestro orgullo, ¿no? Yo soy doctor, yo soy abogado, yo soy ingeniero, yo soy, ¿no? Como cuando dicen por ahí: usted no sabe con quién habla, usted no sabe quién soy yo, dicen por ahí algunos, usted no sabe quién soy yo. Cuando un policía los detiene en la calle y la gente dice: usted no sabe quién soy yo, soy el político tal, el senador tal, yo soy el hijo del presidente de esta nación, yo soy el cuñado de Pepita Mendieta, yo soy. Entonces la gente quiere sacar su orgullo falso de cosas, de títulos, pero eso no es relevante. El verso número 17 dice: y en este mundo se acaba, dice claramente, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea
pero el que hace lo que Dios le agrada vivirá para siempre. ¿Qué dice o qué concluye Juan? Que este mundo se va a acabar y que todo lo que hay dentro del mundo también. Y aparte de eso, que lo que va a perdurar para siempre es el que hace la voluntad de Dios. Lo que le agrada a Dios o lo que a Dios le agrada es que vivirá para siempre el que hace ¿qué? La voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra claramente en el Evangelio, en la primera carta de Juan. Ahora, remítase nuevamente a Gálatas 2:20, por favor. Gálatas capítulo 2, nuevamente en Gálatas, capítulo 2, verso número 20, si es tan amable. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice, en esta versión, Reina Valera, en una traducción viviente, perdón. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. ¿Se da cuenta que está nuevamente retomando lo que habla Romanos 6:6? Entonces dice, mi antiguo yo, en el verso número 20 de Gálatas, capítulo número 2, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow. Pablo entonces vuelve y hace una aseveración importante en este verso 20. Dice, mi antiguo yo, o mi antiguo hombre, mi antiguo Pablo, mi antigua X, tu nombre, puedes poner tu nombre, ese antiguo hombre, Rosa, Carmen, Ligia, Ramón, Diego, Mari, Paola, Paula, todos nosotros, mi antiguo yo, dice claramente, ya no vive, dice, fue crucificado completamente, como lo que habla Romanos 6. Fue crucificado juntamente con Cristo, ese antiguo hombre. Ahora bien, dice, mi antiguo yo fue crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Entonces, un verdadero cristiano ya no vive por sí mismo. Ahora vive para quién y por quién. Para Cristo. Cuando una persona no vive para Cristo, da desaforadamente libertad a sus deseos pecaminosos. ¿Entiende usted? Cuando una persona no vive para Cristo, suelta, le da rienda suelta a todo lo que quiere y lo que desea. La carne le dice, ¿quiere esto? La carne lo hace. La carne no quiere orar, no ora. La carne quiere tener relaciones sexuales con uno y con otro y con otra y con otro, lo hace. La carne quiere hacer tal cosa, la carne lo hace, porque no tiene relación con Dios, porque no ha llegado a la plenitud de Cristo. O sea, la cruz, aunque conoce el término cruz y aunque ha escuchado de esa cruz, no realmente no tiene ningún efecto para esa persona. Hay muchos cristianos que la cruz no tiene ningún efecto. Hay muchos católicos que la cruz no tiene ningún efecto. Es una tradición de una semana y a la semana vuelven otra vez a emborracharse y a hacer cosas en la carne. Cuando una persona muere, me parece chistoso. En Colombia, cuando yo estaba en Colombia, yo fui a varios velorios y pues oficié varias ceremonias de muertos. El 20% de esas familias eran cristianas porque era una persona familiar de alguien que asistía a nuestra congregación. Yo iba, oficiaba la ceremonia, oraba por las personas, les explicaba, les daba un mini sermón en la funeraria o en la sala fúnebre, explicando de la verdad. Yo no oraba por el muerto, oraba por los que estaban vivos. Y cuando terminaba la reunión, pues las personas decían, vámonos para la tienda a tomarnos unas buenas cervezas. Y veía como algunas personas también traían el aguardiente, media de aguardiente metidos en sus bolsillos y se tomaban su aguardiente, otros tomando su trago, su whisky, su ron, para pasar la pena amarga, el trago amargo de ese momento, la situación triste, vacía, el vacío que había dejado el hermano, el vacío que había dejado el primo, el vacío que había dejado la mamá o el papá. ¿Cuántas personas hoy no valoran a su mamá? ¿Y cuántas personas no valoran a su papá? No lo honran. Pero cuando se muere, entonces ahora sí llora tendidamente en un ataúd y aparte de eso lleva la media de aguardiente para tomársela con sus hermanos o con sus familiares más cercanos, porque no lo conoce, no conoce al Salvador. Están
completamente desconectados de la gloria de Dios. ¿Se da cuenta usted que estos son los vacíos que la gente tiene porque no conoce a Cristo realmente? No conoce. Entonces, aquí está diciendo, mi antiguo yo fui crucificado y ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo. Yo ya no vivo por mí mismo, en otras palabras. Aunque va a decir, pero yo sigo viviendo. Claro, todos seguimos viviendo, todos seguimos respirando, todos seguimos trabajando, pero yo ya no vivo para mí. Yo ya no vivo para mi carne. Yo ya no vivo para los deseos de este mundo. Yo ya no vivo para este mundo. Ya no vivo para este mundo. Este mundo ya no cobra valor para mí. Aunque trabaje, aunque estudie, aunque me prepare, aunque tenga planes, obviamente, pero no cobran el suficiente valor por encima del sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso, en el verso número 20 está concluyendo, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. ¿Quién vive en nosotros ahora? Jesucristo, por medio del Espíritu Santo que vino a habitar dentro del espíritu del creyente. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y así que vivo en este cuerpo, aunque vivo en este cuerpo terrenal, ¿cierto? Aunque vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, ¿en quién confiamos? En Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que dio la vida por ti y por mí en la cruz. Nos amó. La Biblia dice que te amó con amor eterno. Aunque haya sido malo, aunque tú hayas sido un violador, un asesino, aunque tú hayas sido un homosexual, aunque tú hayas sido toda la basura de este mundo, el amor de Dios, el perdón de Dios te limpió, te trajo a plenitud, a salvación. Por eso se perdió el valor completo de este mundo. Ya no hay nada importante para nosotros los cristianos en este mundo. Vaya conmigo. Ahora el verso número 15, el verso número 15 de Gálatas, capítulo número 6, que hemos venido hablando. El verso número 15 dice, no importa si fuimos o no circuncidados. Lo que importa es que hayamos sido, ¿qué? Transformados en una creación nueva. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? Que ahora hemos sido transformados. O sea, no importa, cuando la Biblia dice que no importa que fuimos circuncidados. Alguien pudo haberse circuncidado en la carne. Alguien pudo haber vivido en la ley, o alguien pudo haber vivido o está viviendo o estaba viviendo en una religión judía, católica, adventista, mormona, protestante, la que sea. Ya no tiene valor. Dice que eso no es relevante, no es importante. Dice, lo que importa, está concluyendo el verso 15, lo que importa es que hayamos sido, ¿qué? Transformados. O sea que la cruz de Cristo, el mensaje de Cristo en la cruz no es un mensaje informativo, mi amado hermano y amigo, porque muchos pueden tener ese concepto, es una información aquí. Tienen el mensaje de la información, pero no es un mensaje informativo para ti, mi amado hermano. No es un mensaje informativo para el mundo. Ah, sí, Cristo murió en la cruz. Ah, sí, dicen algunos. Ah, sí, celebramos el Good Friday. Ah, sí, celebramos la resurrección. Ah, sí, Navidad. Jesús nació y vino, pero Navidad no cobra tanto valor porque Papá Noel es más importante, o Santa Claus. Entonces los regalos, de la época, la comida es más importante. O sea, note usted que no hay conocimiento, es un conocimiento o una información, es una información. El tema es informativo, pero Pablo no está haciendo énfasis a la información. Pablo está énfasis a qué? A la transformación. ¿Cómo uno identifica que realmente ha nacido de nuevo? Nacer de nuevo no es pasar al frente de una iglesia y hacer una oración de fe, como muchos dicen, venga, pase al frente y haga una oración de fe. Repita conmigo, dice el pastor o la persona que está presidiendo la reunión y dice, repita conmigo, Padre, Padre, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y se repite, ¿no? No es hacer la oración, no es una oración de fe, sino que cuando una persona tiene a Cristo de verdad, su vida
ha sido transformada. Y entonces las cosas de este mundo perdieron valor. Hay algo superior: conocer a Jesús, conocer el sacrificio, conocer a Cristo. Por eso se perdió todo. Ahora no es algo informativo, es algo que transforma. Segunda carta de Corintios, 2 versículos más y terminamos, por favor. Segunda carta de Corintios, capítulo número 5, el verso 17. Mire lo que dice: cuando nosotros no tenemos la información, sino la transformación. Segunda de Corintios 5, 17, un versículo muy conocido. Cuando nosotros más que información tenemos algo más relevante, que es la transformación, entonces ocurre un evento importante en la vida del creyente. ¿Qué? Dice 2 de Corintios 5, 17. Ojo, de manera, dice en otra versión, pero aquí dice, esto significa, 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Perdóneme. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona, en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Se da cuenta lo hermoso que habla la palabra? Ha comenzado una nueva vida en Cristo. Ha comenzado una nueva vida. Ha cambiado de naturaleza. Cuando la cruz se revela, cuando el sacrificio de esa cruz ha sido revelado en nuestro espíritu, cuando la resurrección del Cristo, del Mesías, se ha hecho evidente en cada uno de nosotros, entonces, por eso en la versión antigua de Reina Valera 60 dice: de manera o de modo o de forma que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra. He aquí todas son hechas nuevas. Note usted que no es un evento de información meramente. Pablo en Gálatas hace un énfasis más que informativo, hace un énfasis de transformación. Nos transforma. Esa cruz, debido a esa cruz, mi vida cambió. Debido a esa cruz, mi pensamiento cambió. Debido a esa cruz, mi actitud cambió. Debido a esa cruz, la plenitud de mi vida ahora está en Él. Ahora está en Cristo. Y concluyo con segunda carta de Colosenses, el capítulo 2, los versos 8 al 15, y nos preparamos para tomar la Santa Cena en esta mañana. Segunda carta de Colosenses, capítulo número 2, los versos 8 al verso número 15, amén. Aquí está concluyendo entonces también Pablo en la carta a los Gálatas, diciendo de la siguiente manera en la Nueva Versión Internacional: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Entonces Pablo le dice a los colosenses: mire, por favor, no le den relevancia a los grandes sermones humanistas. No le den relevancia a la filosofía de este mundo. No le den relevancia a los epicúreos, en otras palabras. No le den relevancia al conocimiento de este mundo que lo llaman conocimiento. No le den relevancia a la música de este mundo. Ahora le dan relevancia al reggaetón, a los cantantes del reggaetón que hablan solo basura y groserías y denigran de la mujer. Esos son los valores que el mundo tiene. La mujer es una basura en las letras de las canciones de los grandes reggaetoneros. Y los grandes reggaetoneros tienen grandes aviones, grandes lugares, con la fama, con el orgullo de este mundo. ¿Se da cuenta? Muestran sus aviones, muestran sus tatuajes, muestran sus mujeres, muestran sus haciendas, muestran sus edificios, muestran la gloria de este mundo, que es efímera y que va a acabar. Todo eso se va a acabar. Hay una relevancia, es Jesús. Esa es la relevancia. Si comparamos a los grandes reggaetoneros que hacen tal cosa con gente de la farándula del mundo, usted pudiese ver a un Falcao, ¿no? Al futbolista colombiano Falcao, cristiano de hace mucho tiempo, ¿no? Un cristiano verdadero,
un cristiano que es un ejemplo ante el mundo, un cristiano que es embajador de Cristo, embajador de la palabra, embajador de Jesús, un cristiano que le da la gloria a Jesús, un cristiano que ahora está brillando en el fútbol español y está dándole todo el tiempo la gloria a Dios, que fue atacado por personas de este mundo, ¿no? Fue atacado por periodistas, ha sido atacado por su edad, porque ya tiene 35 años, porque ya no hace goles, pero resulta que el hombre que ha confiado en Dios, Dios lo pone en alto. Eso es lo que ha hecho Falcao. Lo pongo a colación o como ejemplo. Hombres como él, hombres como Cuadrado, que también es cristiano, Dios como lo ha colocado en alto, porque se mantienen humildes y porque ellos conocen que hay una relación entre ellos y el Señor, que hay un valor mucho más importante que el dinero, que la fama del club donde está, del país donde está, o del reconocimiento de la gente ante él como futbolista o como profesional del deporte, sino que hay algo superior y es Jesucristo. Y por eso Dios lo pone en alto, tienen una relación. Ahora haga un balance con los grandes reggaetoneros del mundo que no tienen relación con Cristo, la fama que tienen en sus redes sociales, los grandes aviones, las mujeres que salen casi que completamente desnudas, el amor por la basura de este mundo, el sexo ilícito, el trago, el adulterio, la fornicación, las relaciones hasta con animales. Increíble, lo hemos visto, zoofilia, necrofilia con los muertos, una serie de cosas que hace el mundo que no conoce al Señor, el orgullo de sus posesiones, el orgullo de lo que ellos han edificado con su arte, entre comillas. Esa es la gran diferencia. La diferencia es abismal completamente y por eso aquí está hablando Colosenses claramente, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas, con que con que a usted lo estén animando por otras cosas de este mundo. Dice, o con disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano, o con enseñanzas y doctrinas falsas, y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pablo está diciendo, si Cristo no está en el asunto, no es verdad. Si la cruz no está de por medio, no es verdad. Si el Salvador no está de por medio, no es verdad. Es maldito, es anatema, no tiene valor, no tiene sentido. El centro es Jesucristo. Entonces, el verso número 9 dice, pues en Cristo, aquí está la conclusión general, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. En Cristo está la plenitud de Dios en ese cuerpo humano. Y si nosotros estamos en Cristo y hemos muerto al pecado, al mundo, y ese sacrificio fue también para nosotros porque morimos al mundo, entonces nosotros, usted y yo, estamos plenos en él. El vacío que tú tienes es porque todavía no lo conoces. El hueco o el vacío que dejó esa persona y todavía llevas llorando en esa tumba de esa mamá, de ese papá, llorando y llorando y llorando y llevándole velas y flores. Cuando no se las diste en vida, le llevas un mariachi al cementerio a esa persona que ya murió, a esa mamá que ya murió, cuando no se la diste en vida. Le compras una torta de cumpleaños cuando ya no se la puede comer. Ese vacío que hay en tu corazón solamente lo llena Jesucristo. Él es el que llena los vacíos. Él es el que quita tu tristeza. Solamente Jesús. Solamente Jesús es la verdad. Solamente Jesús es el centro. Él y solamente Él y su sacrificio te hizo libre. Te llena por completo. Nada te puede llenar ni te puede dar más plenitud que conocer a Cristo. El verso número 9 entonces dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Verso 10, de modo que ustedes también están completos. Dese cuenta usted, Pablo le dice, de modo que ustedes están completos mediante la unión con Cristo. Si usted y yo no estamos unidos a Cristo, no hay plenitud. La pregunta es, ¿usted a quién está unido en esta mañana? ¿O con quién está unido usted?
El verso 10 continúa diciendo, mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. ¿Quién es la cabeza de todo gobernante y autoridad? Cristo. Verso número 11. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados. Aquí está la circuncisión. La circuncisión no es de la carne, la circuncisión es del espíritu. Cuando no lo conocíamos, teníamos problemas, falacia, miedos, orgullo, temores. No había plenitud. Cuando conocimos a Cristo, fuimos circuncidados en el espíritu, dice, en el corazón. Entonces, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal, ¿se da cuenta? Sino Cristo llevó a cabo una circuncisión ¿qué? Espiritual. Cristo llevó en nosotros una circuncisión espiritual, no de la carne. Es decir, les quitó la naturaleza ¿qué? Pecaminosa. Cristo quitó la naturaleza pecaminosa que teníamos y la clavó en la cruz. Ahora usted y yo somos diferentes, pensamos diferentes, vamos en contra de la corriente de este mundo, como habla la palabra en Corintios. Nosotros ya no pertenecemos a la corriente de este mundo, ya no nos gusta, ya el pecado no nos atrae, el pecado no nos gusta. Antes sí, ahora no. Dice la palabra en el verso 12, ustedes fueron sepultados. Mire, ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Cuando nosotros bautizamos a las personas en aguas por inmersión, como lo hizo Jesús en el río Jordán, pues allí está muriendo su viejo hombre. Muere al pecado del mundo y resucita para Cristo, porque entiende que en él hay plenitud. Entonces luego dice el verso número 14. El 14 me encanta. ¿Qué hizo Jesús? Dice, él anuló el acta de los cargos o de los decretos que había contra nosotros y eliminó clavándola en la cruz. ¿Qué hizo Jesús? Él eliminó el acta que había contra nosotros. Usted era un borracho, un mujeriego, un empedernido, un grosero, un blasfemo, estaba lejos de la gloria de Dios, no amaba a sus hijos, se gastaba el dinero con prostitutas, con mujeres, el dinero que era para su familia, lo gastaba, lo malgastaba, estaba lejos de la relación con Dios, no oraba, no buscaba su presencia, no se congregaba en la iglesia, tenía deseos por este mundo, etcétera. Dice que todo eso el Señor lo cogió en la cruz. Esa acta que había para cada uno de nosotros con nombre propio, la llevó y la clavó en la cruz del Calvario, para que usted sea libre, para que usted tenga plenitud, para que usted ya no tenga más vivencia en ese pasado, porque ahora usted tiene una nueva salvación, una nueva criatura, una nueva naturaleza. Entonces dice, de manera, el verso 14, él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Él la rompió, destruyó por completo esos decretos que estaban en contra tuya, en contra mía. Cuando Satanás viene y te pone en la mente, tú adulteraste, tú fornicaste, tú abortaste, tú fuiste infiel, eso ya no existe para nosotros, porque ahora somos una nueva naturaleza. Ahora Cristo completamente nos lavó, nos limpió, y ahora Pablo dice, conozco ahora esa verdad que quita el valor que yo tenía por el mundo, porque ahora hay algo más importante. El verso 15 concluye ahora diciendo, de esa manera, dice el verso 15, a los gobernantes y a las autoridades espirituales, o sea, a los demonios, a los ángeles caídos, a toda la inmundicia de este mundo, dice, los avergonzó públicamente. Dice, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Qué hizo Jesús entonces en la cruz? Avergonzó físicamente y espiritualmente a los principados, a las potestades, a los demonios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso ya no cobra más valor, no cobra más valor en nosotros el pecado, ya no cobra más valor en nosotros todas esas inmundicias que teníamos, porque ahora Pablo dice, ahora yo estoy tan feliz y tan orgulloso de conocer a Cristo, de conocer el sacrificio de la cruz,
que he muerto a tantas cosas, ya el mundo no tiene ningún valor, ya no cobra tanto valor el mundo para mí, hay algo superior y por eso mi interés por este mundo fue completamente crucificado. Para concluir, la pregunta en esta mañana es, ¿usted está teniendo algún interés fuerte por las cosas de este mundo? Porque si es así, entonces tienes que crucificarlo. Tienes que conocer y darle el valor correcto de Cristo, del sacrificio que hizo Cristo en la cruz para hacerte una nueva criatura. Ese es el verdadero sacrificio. Ese es el verdadero valor. Y solamente con él tenemos la plenitud por completo. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otra manera de hacer las cosas. Así que si en esta mañana usted entendió la palabra, yo quiero que usted entienda que el Señor le quiere libertar y que si usted ya está en libertad, permanezca en esa libertad. Y si usted no ha permanecido en libertad, hoy puede orar, hoy puede decirle, Señor, perdóname porque yo no entendía el sacrificio en la cruz. Muchas veces me persigné, muchas veces fui a misa, o estuve en culto, o cantaba, o hacía cosas en la carne, pero no tenía el valor suficiente. Como Pablo lo ha entendido, hoy quiero entenderlo. Hoy quiero que se vuelva de verdad prominente en mi vida, que tu sacrificio cobre valor verdadero en mi vida, que realmente yo muera a este mundo y que viva para Cristo. Padre,